Saludos a todas, todos, todes. Soy Amanda Monter y esto es Orgullo al Aire. Cuando llegue el mediodía es hora de sacar nuestro orgullo. Escucha Orgullo al Aire por Violeta Radio. Violeta Radio, 106.1 FM. Somos integrantes de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Este es un nuevo espacio en Violeta Radio, se llama Orgullo al Aire. Soy Rogelio Laguna, me acompaña Amanda Monter y los vamos a acompañar a ustedes también los siguientes domingos al mediodía en este nuevo espacio que agradecemos mucho poder compartir. Este es un espacio que va a tratar sobre la comunidad LGBT y más, y que intenta pues dar voz a una comunidad que también está ya muy presente y que no queremos que se quede sin voz en los espacios de los medios de comunicación. Quiero presentarles a Amanda Monter. Ella es abogada, defensora de los derechos humanos, estudiosa de la transparencia, una larga trayectoria también en asociaciones civiles, en dar espacio también a las personas que no siempre son reconocidas, a las que no se les da un espacio en las políticas públicas. Amanda, ¿cómo estás? Me da mucho gusto compartir contigo este espacio. Hola Rogelio, muy bien, muchas gracias. Qué bueno estar aquí hablando por todas, todos y todes y también escuchándonos, ¿no? Yo quiero presentar a Rogelio Laguna, es maestro y candidato a doctor en filosofía, profesor universitario, amante de la literatura y el cine. Además, un gran amigo. Sí, qué gusto estar aquí con ustedes. Agradecemos, por supuesto, a esta radio comunitaria que nos da la oportunidad de llegar hasta ustedes en la Ciudad de México. Si por ahí se nos cuela de repente el ruido de las ciudades, porque estamos transmitiendo desde la Ciudad de México y nos da muchísimo gusto. Bueno, Balán Flores está por ahí en la parte técnica. Y bueno, Orgullo al Aire va a ser un espacio que va a tener de invitados a diferentes personalidades, colegas de la lucha por los derechos LGBT que nos van a acompañar. En un momento les vamos a presentar a quien va a dialogar con nosotros este domingo. Amanda, ¿tú qué piensas? ¿Por qué crees que es necesario que toquemos estos temas todavía hoy en día? Claro, bueno, porque la verdad es que la lucha sigue, muy a pesar o quizá muy con independencia de los avances normativos. Nos falta avanzar en la igualdad sustantiva, en el reconocimiento efectivo de los derechos humanos, en su protección, en su garantía, en su goce. Y pues bueno, como todo el mundo sabe, los derechos humanos han sido luchas sociales, ¿no? Y que no se acaban, y que son expansivos. Buscamos justamente la progresividad, la no regresión. Y la verdad es que también a la luz de las nuevas tecnologías, pues se crea un mundo alternativo donde también se pueden disfrutar los derechos humanos, pero corren riesgos. Entonces, no los exime, estos riesgos no eximen, por ejemplo, a los derechos, por ejemplo, de la diversidad sexual, del desarrollo de la libre personalidad, entre otros, ¿no? Entonces, es necesario porque tenemos que seguir hablando de eso para que todos los gocen, que a todas y todos se los garanticen y pues tengamos una sociedad, yo espero, ¿no? En breve, mucho más igualitaria y mejor. Claro, porque bueno, es muy normal que cuando no conocemos algo nos dé miedo, nos asuste, nos preguntemos qué está pasando, porque pues, no lo entendemos. Pero conforme tengamos más información, conforme sepamos pues dónde estamos, dónde nos ubicamos, creo que va a ser mucho más fácil que podamos realmente construir una sociedad pues más pacífica. México es un país transfeminicida, feminicida, con altos índices de discriminación. Después hablaremos en alguno de estos próximos domingos de la encuesta que se levantó para las personas LGBT. Y me parece también que se articula muy bien con lo que hacen todas las compañeras, compañeros, compañeras de Violeta Radio, que se han preocupado principalmente por poner la voz de las mujeres en los medios de comunicación, pero que es muy compatible con la comunidad LGBT, que también sufre de una
aislamiento, de una serie de prejuicios y que tenemos un enemigo en común que le llamamos muy macabramente el patriarcado, que también hablaremos otro día de qué se trata esto del patriarcado. Pues, ¿por qué no nos vamos a un corte, Amanda, y regresamos para que platiquemos a quien vamos a tener el gusto de conversar el día de hoy? No les quiero adelantar mucho, mejor espérense unos minutitos y regresamos. Esto es Orgullo al Aire por Violeta Radio. Saludos a todas, todos, todes. Soy Amanda Monter y esto es Orgullo al Aire. Cuando llegue el mediodía es hora de sacar nuestro orgullo. Escucha Orgullo al Aire por Violeta Radio. Violeta Radio, 106.1 FM. Somos integrantes de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC. Hola a todas y todos, ya estamos de vuelta. Regresamos a Orgullo al Aire para presentar a nuestro invitado. Geras Contreras estudió Políticas Públicas en el Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE, donde se tituló con mención honorífica y ganó el primer y tercer lugar en el certamen de ensayo universitario 2016. Ella es investigadora independiente y colaborador en temas de documentación y fortalecimiento institucional en organizaciones de la sociedad civil. Parte de sus investigaciones se relacionan con la intersección entre géneros, violencia y el Estado, desarrollando en los temas de situación carcelaria de personas LGBT+, también la regulación penal en los crímenes de odio, el trabajo sexual y la atención a las víctimas desde perspectivas queer y feministas. Ha escrito en revistas de investigación, informes regionales de derechos humanos, revistas nacionales y regionales. También ha sido colaborador recurrente en el medio de feministas volcánicas. Actualmente Geras colabora con la organización mexicana Grupo de Información en Reproducción Elegida. Anteriormente ha colaborado en X Justicia para las Mujeres. Esta es una asociación civil de México, de Justicia, que es de Colombia, el Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina, la Red Social de Litigantes LGBT, entre otras. Su trabajo ha sido recuperado por fiscales locales y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias, Geras, por acompañarnos, acompañar a Rogelio y a todos nuestros escuchas. Y pues te damos la palabra. Muchas gracias, Amanda y Rogelio. No, pues es un honor poder estar en su primer episodio y qué gusto conversar con ustedes. Oye, qué gusto de verdad poder conversar contigo y poder pues entrar a unos temas difíciles que a lo mejor no son tan conocidos por la población en general, pero quienes formamos parte de la comunidad LGBT pues los tenemos muy presentes, como es el caso de la violencia, como es el caso de exclusión, como es el caso de una presión familiar que tal vez otras personas pues sufren, pero de otro tipo, ¿no? No en este mismo sentido que la comunidad LGBT tiene, ¿no? Incluyendo, y eso quería yo empezar a conversar contigo a partir de ahí, porque hablaba con Amanda antes de entrar al aire sobre este tema, la cuestión de los pronombres. Mucha gente pues está acostumbrada a que haya solamente masculino y femenino y de repente podemos encontrar otras identidades, otras maneras de expresar quiénes somos y la gente encuentra una serie de resistencias, una serie de confusiones porque no sabe qué está sucediendo. No me gustaría que empezáramos por ahí, ¿no? ¿Cómo ha sido tu experiencia de ir construyendo una identidad que no necesariamente cae en los binarismos de la tradición judío-cristiana? ¿Y qué le dirías a las personas para que entiendan un poco más de qué trata esto y no se sientan confundidas? Claro, pues creo que es iniciar primero recordando que la lucha feminista y la lucha de liberación homosexual, como así se inicia en los 70s,
Primo quiere descartar la identidad social de las características sexuales. Entonces, es entender que el mundo no se compone de ni hombre ni mujer, sino que el pensamiento occidental ha construido categorías fijas que establece el mundo en un binarismo. Igual que consideramos que hay personas completamente buenas o completamente malas, así lo mismo vamos a crear el género o el sexo género. Hay personas que son o mujeres u hombres y solo existen estas dos posibilidades. Y en mi caso, que en ocasiones me nombro como persona no binaria, en otros momentos me nombro como una persona disidente de género, creo que es pensar que somos al final, más allá de la categoría, que ese es otro tema muy interesante sobre cómo nos nombramos a aquellas personas que no habitamos en el binarismo, simplemente somos personas que apostamos por imaginar nuestra identidad y nuestras expresiones en marcos de resistencia y rebeldía. En ese sentido, pues los pronombres al final del día pues es un juego, al final es una acción política que en ocasiones sí sustenta una realidad, es decir, al final sí puede reflejar un sentir. Por ejemplo, nombrarme como ella. Ella sí es un acto de resistencia que interpela y que enuncia la existencia que no aparece en el binarismo. Sin embargo, también habemos personas que ocupamos cualquier pronombre, porque justo parecemos que el lenguaje, a unas que creamos dos, tres, cuatro pronombres, sigue siendo limitativo. Entonces, en mi caso, soy Geras y utilizo cualquier pronombre. Me pueden decir ella, me pueden decir ella, me pueden decir él, porque creo que al final del día, esos pronombres solo son herramientas que nos pueden comunicar y para mí la existencia y el reconocimiento de mi persona yace en otra parte. Qué interesante porque lo que vemos luego en las redes sociales, lo que vemos a las personas, ahora que hubo la polémica de los libros de texto en México, era mucha gente enojada diciendo, es que eso no existe, no está en la RAE, no es lo que me enseñaron, y hay una preocupación de las personas de repente estar en un mundo que no entienden, porque no sé si estés de acuerdo conmigo, pero no hemos sido educados para entender así la realidad. No sé, ¿qué podrías decir al respecto? Creo que caemos en una trampa a veces de pensar hasta qué momento tenemos que ser educados y al final del día existimos en un sistema neoliberal, patriarcal, que al final del día hace que tengamos ciertas prácticas aunque no se nos enseñe. Aunque tratemos de hacer paternidades amables, paternidades queer, la sociedad está construida para que asumas roles o femeninos o masculinos. Y si son femeninos, es de pasividad, y si es masculinidad, es agresión y poder. Entonces, en ese sentido, creo que son los retos en cómo, incluso a pesar de que se nos eduque en la idea de respeto, porque también creo que hay que reconocer que ha habido desde los años 70 esfuerzos por pedagogías más amables, por visiones bastante interesantes desde todos los espectros políticos. Creo que más bien hay que entender que vivimos en una estructura social que norma a las identidades y por ende se castiga. Entonces creo que es el obstáculo de cómo, más allá de cómo aprendemos, no creo que la sociedad ha cambiado las instituciones ni las situaciones materiales para que pueda existir la diversidad y para que pueda existir una pluralidad de los cuerpos. Fíjate, ahora reflexionaba sobre esto que comentabas, ¿no? De que pueden ser incluso la inclusión a través del lenguaje, en muchos casos, un acto político, ¿no? Un acto así personal, pero también político, ¿no? Porque al final del día existimos en la sociedad y tenemos que participar para ser reconocidos y ejercer nuestros derechos, ¿no? Si no me das ese reconocimiento,
¿cómo lo ejerzo en consecuencia? Entonces, parece que incluso me nulificas, ¿no? No solo no me incluyes, sino me nulificas. Y puede ser que en ese inter de reconocimiento incluso del pronombre, pues, que tú decías, mi identidad está en otro lado, pero puede ser para que haya personas que sientan que sí está ahí, ¿no? En cómo incluso te refieras a mí, ¿no? Más allá del binario, claro, ¿no? Como si eso lo atrapara todo. Eh, Pensaba, por ejemplo, cómo vive, claro, esto lo vivimos nosotros en libertad, y donde, claro, en libertad me refiero no, ahora que leía tu semblanza, que decía, por ejemplo, las que también atiendes a personas en reclusión, nosotros afuera podemos de alguna manera opinar, tratar de construirnos, ¿no? Con las herramientas que tenemos al alcance. Pero cuando estás en reclusión, pues entonces todo se vuelve aún más escaso, por decirlo así, ¿no? Más complejo. Tus derechos ya no los puedes ejercer. Se limitan en principio la gran mayoría de ellos, ¿no? Pueden ser de manera temporal, pero al final del día se limitan. ¿Cómo lo vives, por ejemplo, en reclusión o estas experiencias que has tenido? ¿Cómo nos acercamos, por ejemplo, a estas personas que tienen estas cuestiones de la diversidad sexual que se están descubriendo, por ejemplo, que ya quizá incluso se definieron, pero cómo le hacemos, ¿no? O cómo le hacen en esas experiencias para poder ejercer sus derechos de una manera pues más plena, a pesar de las circunstancias, claro, ¿no? De la privación de la libertad, que a veces no pensamos en ello, pues, ¿no? Que nosotros lo vemos desde acá y decimos, bueno, ahora que estamos charlando, pero incluso cosas tan sencillas como mandar la correspondencia, que es hablar con el otro, hablar con el exterior, ¿no? Enterarse de lo que pasa, qué movimientos hay, por ejemplo, que ya despenalizaron el aborto, ¿no? Todo ese tipo de cosas que les puede incluso servir para definirse y ejercer otros derechos, pues les llega a destiempo, sesgado, o de plano no les llega, ¿no? Entonces, qué interesante reflexionar sobre eso y en tu experiencia, por ejemplo, en esta construcción de la identidad, que era también algo que decías, incluso en esta educación, ¿no? Introyectada, de alguna manera, de estos patrones y sesgos de género, ¿cómo le hacen las personas privadas de la libertad para tratar un poco de romper más esos esquemas y acercarse de alguna manera a otras prácticas, ¿no? Donde puedan desarrollar su libertad a pesar de libertad sexual a pesar de las circunstancias, ¿no? ¿Qué nos podrías regalar de tus experiencias en estos casos? Sí, muchas gracias por traer el tema, Manta. Creo que primero hay que recordar que a pesar de que la cárcel tiene el supuesto de ser una institución total, es decir, que al final es un espacio donde el Estado puede controlar todo, no ocurre así. Primero en parte porque las cárceles de América Latina están en un autogobierno, es decir, las personas internas controlan las situaciones, o porque las fallas institucionales de los sistemas de seguridad hace que la idea del panóptico, la vigilancia suprema, se anule. Teniendo eso en consideración, creo que hay que entender que las cárceles en realidad es un gran lugar para entender las resistencias y cómo siempre la existencia de un poder que intenta controlar, existe a la vez la resistencia, la transgresión y la rebeldía. Y por ende, es una manera creo que muy poderosa para ver cómo las personas LGBT que se encuentran privadas de su libertad recrean e inventan nuevas formas para vivir esta identidad. Por ejemplo, algo muy interesante que ocurre es cómo las mujeres trans que se encuentran en los centros varoniles de la Ciudad de México utilizan su feminidad para construir relaciones de poder que les permitan negociar con los custodios o con otras personas internas para que las protejan. Claro, eso muchas veces hay una situación de violencia sexual o explotación del trabajo de cuidado, pero que hacen negociaciones para poder vivirse como mujeres en nuestros espacios. Y cómo incluso aprovechan las pequeñas rupturas en las instituciones, en otras palabras, como también negocian con la corrupción que existe para poder hacer pase de objetos personales, objetos de cuidados que les permita la transición. Y creo que eso es lo más interesante, que al final sí es cierto, son situaciones de muerte,
la cárcel en México y en el resto de América Latina está estructurada para el sometimiento y la aniquilación de la vida, pero aún así la capacidad de las personas en descubrirse y recrear la realidad es potente. Creo que es tan potente porque hay que reconocer cómo las mujeres trans y travestis que se encuentran en cárceles ha sido uno de los movimientos sociales más exitosos en lograr el reconocimiento de derechos. Y claro, eso lo digo con mucho cuidado, pero creo que hay que reconocer que la demanda constante que ellas han tenido en los centros penitenciarios ha asegurado, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, que tengan acceso a tratamientos retrovirales en caso de vivir con VIH, que también puedan continuar con sus procesos quirúrgicos hormonales estando en prisión, que también organizaciones de la sociedad civil, y aprovecho la oportunidad para mencionarlas como Almas Cautivas o Casas de Muñecas Tiresias, puedan ingresar a los centros a proveer talleres a ellas. Entonces, en ese ejercicio de la vida, del ejercicio de la euforia queer, nos damos cuenta de cómo la vida sigue, cómo sigue, si es cierto, en condiciones de precariedad, teniendo que gestionar básicamente la muerte, pero aún así se encuentra las, las hendiduras y las rupturas para poder existir y poder crear nuevas personalidades, nuevas identidades, más bien, disculpen. Eh, Creo que ahí es al que también sería muy importante mencionarlo para un poco desmitificar. Pondré en duda si es que a las personas en prisión les llega tarde la información, porque creo que algo muy cierto es que el Estado siempre llega tarde. El Estado siempre le va a llegar tarde a la víctima, eh, y creo que justo a causa del fracaso que consiste la cárcel como institución total y panóptico, existen muchas maneras en cómo a estas personas les llega la comunicación. Entonces, creo que sí existen muchas maneras en cómo estas personas pueden recrear. Al final, y es muy importante reconocer, las personas, a pesar de que se encuentran en cárcel, aún tienen sus lazos y sus redes de cuidado y muchas veces son ellas las que se encargan de emitir las solicitudes para beneficios, para presentar apelaciones en sus casos. Entonces creo que en esa interconexión que existe puede llegar la información y puede eh, existir un ejercicio de los derechos. Para quienes nos están sintonizando apenas, estamos dialogando con Geras Contreras en este nuevo espacio de Violeta Radio por el 106.1 de FM. Los domingos al mediodía me acompaña Amanda Monter. Y bueno, estamos teniendo una conversación muy interesante acerca de la comunidad LGBT, ciertos aspectos de la comunidad LGBT. Y Geras Contreras nos estaba contando el reto que es para esta comunidad estar dentro de un ámbito pues de privación de la libertad. Por supuesto, sin romantizar una situación tan compleja como esta, pero nos decía, ahí uno se enfrenta a la existencia, ¿no? Y creo que también eso explica por qué son tan exitosos estos programas de teatro, de escritura creativa, de filosofía, de deportes en las personas que están privadas de su libertad. Y si le sumamos a ya una situación de marginalidad, ser parte de una comunidad que también ha sido marginada, pues estaríamos sumando posibilidades de discriminación, ¿no? También nos decía que afortunadamente ciertas asociaciones civiles han podido ingresar en estos espacios para atender a las personas que están en esta situación, en esta condición, porque el Estado pues llega un poco tarde, ¿no? Y yo quisiera ahí preguntarle a Geras, pues México estamos en un momento de efervescencia política, de pensar el país que queremos a futuro, de hacia dónde va a ir el rumbo de este país, gritos, sombrerazos, todavía estamos contenidos, pero pronto se va a encender todavía más los ánimos. ¿Tú qué esperarías, Geras Contreras, independientemente de qué proyecto acabe triunfando
de un partido, de otro, de un grupo, de otro. ¿Qué esperarías que sea lo que se atienda de manera primordial para que la comunidad LGBT pueda acceder más a ciertos derechos que se les han sido restringidos y para que también se pueda hacer frente a la violencia tan grande que en este país esta comunidad, entre muchas otras, tiene que enfrentar? Creo que es una pregunta interesante, Rodolfo, pero creo que también es una pregunta y es cosa a la que yo, desde mi posicionamiento como feminista, queer, antipunitivista, me opongo, porque no espero nada de cualquiera de los dos proyectos y tampoco espero nada de los proyectos electorales. Creo que hay que reconocer que desde la presidencia de Vicente Fox, en todo lo que nosotros nos gusta llamar como transición democrática, fue un proyecto que estuvo acompañado de un creciente militarismo que empezó con la militarización del territorio que conocemos como Chiapas y Oaxaca y se ha exponenciado a lo que nos ha llevado a las calles como la militarización del metro con la presencia de la Guardia Nacional. Entonces, en ese sentido, quiero cambiar la pregunta y decir, no, creo que no espero nada en ese proyecto, en ese momento que nosotros nos gusta llamarlo de efervescencia, porque cumple con el año electoral. Más bien quiero responderte que lo que yo considero que es necesario es hacer un proyecto político de bases basado en un sentido de comunidad y en un sentido profundamente queer y disidente. ¿Y a qué me refiero con un sentido queer y disidente? Es que necesitamos proyectos que apuesten por no normalizar la vida. Y ejemplos muy concretos de eso puede ser, es el riesgo que implicó la lucha por el matrimonio igualitario, que sí fue una lucha muy importante para el reconocimiento de derechos civiles y políticos. Sin embargo, estuvo acompañado de que la existencia de familias disidentes, familias no tradicionales, el reconocimiento de esos derechos va más allá del derecho a poder casar, sino un derecho de un reconocimiento de qué significa la patria potestad, qué significa la maternidad y la paternidad y cómo el Estado ofrece vías para vivirlas, cómo el Estado construye a lo largo de sus instituciones a la persona heterosexual y entonces existe lo que Mónica Witt decía, una heterosexualidad obligatoria. Entonces yo creo que justo lo que necesitamos en los proyectos, y son proyectos que yo creo profundamente, se logran a través del trabajo en base al trabajo con comunidades y de ayuda directa. Son proyectos que apuesten por atender y comprender desde una visión horizontal al otro periférico, es decir, al trabajo de las trabajadoras sexuales, a las personas en situación de calle, a las personas que viven con VIH, a las personas con discapacidad que a la vez son queer y que a la vez son racializadas. Y creo que esos son los proyectos que yo espero ver y son también los proyectos que me motivan a ver en un cambio de condiciones y un cambio que da esperanza. Oye, qué interesante esto, Amanda, porque, y Geras, porque hay quien piensa que esto es parte, esta defensa de los derechos es parte de una agenda mundial, de nuevo orden mundial, el Plan 2000, no sé qué, y George Soros patrocinando todos estos movimientos. Aclaramos que este programa no está patrocinado por George Soros ni por ninguna de estas teorías de la conspiración, pero qué difícil convencer a las personas que sí es una cuestión real, que sí es atender situaciones reales que están aconteciendo y que no es una conspiración para transformar ese mundo que pues se nos presentó como normal en nuestra infancia, pero que era un mundo profundamente excluyente. Amanda, no sé qué piensas al respecto. Y justo con estas reflexiones que ustedes comentaban, me venía a la mente cómo estas palabras que decían, ¿no? Geras, que gestionando la muerte en situación de privación de libertad, puedes también, no puede florecer las identidades, ¿no? O sea, ahí son como manifestaciones de resiliencia, ¿no? Pero también como el fracaso de los sistemas, en este caso el carcelario, que nos daba el ejemplo, eh,
permite de alguna de esos filtros, esta es la comunidad, ¿no? Las personas que buscando estas rupturas, estas fisuras, estas brechas, de todos modos buscan allegarse, ¿no? De las cuestiones que les permitan desarrollar sus identidades y pues también sus derechos. Y ahora que manifestabas que no esperas, por ejemplo, nada del gobierno porque pues lo ves fracturado, ¿no? Que llega muy a destiempo si es que llega a proveer derechos, bienes y servicios, el mínimo vital. Entiendo que la propuesta es que más bien desde la comunidad, de manera pues sustitutoria, por decirlo así, empecemos a implementar proyectos para todas y todos, ¿no? O sea, empecemos a impulsar quizá una agenda de participación ciudadana incluyente, que claro, puedes generar sinergias o aliados, ¿no? Puede ser iniciativa privada o Estado, pero preferentemente aquellos que tienen la necesidad y la vivencia, pues, ¿no? Porque también luego buscar esas sinergias y los apoyos estatales a veces termina un poco como pues ya, claro, dicen que el que paga manda, ¿no? Entonces, puede ser, ¿no? Entiendo que la propuesta es eso, ¿no? Como comunidad, empezar a impulsar nosotros y nosotras mismos las agendas, ¿no? Para poder cubrir, claro, esas brechas estatales, pero ahora sí desde una perspectiva pues más incluyente, ¿no? No binaria, no maniqueísta, sino que permita esto que decías tú en algún momento, ¿no? Una perspectiva queer, por no decirlo excluyente, ¿no? O sea, entiendo que esa es la propuesta, Geras, buscar estas sinergias ciudadanas de participación, de comunidad, con una perspectiva pues mucho más incluyente, pues no sé, si es así como yo lo entendí. Casi. Pero creo que quiero aprovechar para hacer unas pequeñas clarificaciones. No necesariamente sustitutoria del Estado, porque implicar una sustitución del Estado es referirnos a un nuevo poder que tome el monopolio de la violencia. Creo que es más bien buscar alternativas del Estado. O sea, el Estado también es una ficción que se construyó y entonces es buscar alternativas en el reconocimiento que también los estados van a existir y también existen los poderes de las corporaciones, es buscar alternativas fuera del ámbito estatal. Porque lo que mencionabas hace unos minutos atrás, Samantha, de el reconocimiento, como yo quiero que me reconozcan. Y en la lucha disidente hemos entendido que sí, yo quiero que me reconozcan, pero no necesariamente estoy hablando que el Estado me reconozca. O sea, mi identidad y mi existencia no parte de que el poder que se materializa en la violencia y que se simboliza en las leyes diga que existo. Yo el reconocimiento que estoy viendo es de entre mis padres y de las personas con las que yo entiendo que es comunidad. Entonces, habiendo dicho eso, las sinergias que tú mencionas, yo las entiendo como ejercicios de solidaridad. Solidaridad que motivan una revolución. Y revoluciones no, a ver, es el riesgo porque cuando hablamos de revoluciones siempre pensamos en las iconografías del puño cerrado y la bandera roja, y ideas que en parte porque es lo que Hollywood en ese mundo unipolar nos ha vendido, pero hablo de esas revoluciones de afectos y de capitales que no se traducen en esa visión liberal e incluso me atrevería a decir neoliberal de participación ciudadana, que lo pensamos como estos ejercicios de asamblea y votación de presupuesto. No, esos no son esos ejercicios que estamos proponiendo, sino los ejercicios de revolucionarios implican más bien prácticas dinámicas en el que entendemos cómo reconfiguramos las relaciones. Y un ejemplo muy interesante que también viene de los movimientos queer es entender, por ejemplo, el poliamor. Muchas personas han creído que cuando hablamos de una revolución de los afectos,
hablamos que todo el mundo se acueste con todos, entonces que tengas 15 parejas sexuales, porque eso es la verdadera revolución. Y es decir, no. Sí es cierto, por un lado es eliminar la promiscuidad, porque la promiscuidad es un ejercicio de estigmatización y de control de los cuerpos, sí. Pero cuando hablamos de una revolución de los afectos, es hablar cómo proveemos cuidado a los demás. Y el ejercicio más revolucionario que en esta ciudad monstruo que es la Ciudad de México que podemos encontrar es cuando cuidas a tu vecino que es adulto mayor y no tiene nadie que lo cuide. Eso es un primer ejercicio de los afectos que transgrede la idea de la familia tradicional heterosexual, donde hay un padre y madre que cuidan de los hijos y ya. Es romper entonces con la idea de que la familia es quien es la única entidad que te cuida, sino que vamos a brindar amor, afecto a otros cuerpos de manera horizontal y de manera no consumista y no utilitaria. Y entonces esas son las formas que si quieres utilizamos el término de sinergias que hay que explotar. Y otro ejemplo, cupo laboral trans. Sí, por un lado, pensemos en esas ferias necesarias, porque al final sí existimos en un sistema económico regido por el capitalismo, donde existen gobiernos y entidades, corporaciones que ofrecen pagantes para personas trans o procesos de recursos humanos libres de discriminación. Sí, eso es muy bonito. Una revolución desde una visión queer implica también es cómo construimos economías solidarias, donde yo no necesito ser la gran empresa para tener un cupo laboral trans en mi vida y en mis alrededores, que inicia por un lado haciendo un reconocimiento y valorización del trabajo doméstico que tal vez una persona realiza en mi hogar, a la vez de apoyar a los pequeños negocios informales que en la mayoría de las situaciones son manejados por mujeres y personas LGBT. Y también implica cómo creamos otras regulaciones de trabajo sexual. Y eso son las sinergias, y esta es la participación ciudadana que apuesta por un cambio tanto discursivo como material de las condiciones de las personas que somos más sometidas por el patriarcado. Pues quedan muchos temas que podríamos seguir discutiendo, pero vamos a tener que ir a un corte. Regresaremos para pues concluir esta conversación, aunque sin duda quedan, como les decía, pues muchos temas, muchas preguntas y pues esperemos que esta conversación al menos sea un primer acercamiento para quienes no habían escuchado estos temas que están ahí, que son importantes y que hay que tomarlos en cuenta. Vamos, ¿les parece a un corte y regresamos? Esto es Orgullo al Aire, todos los domingos al mediodía. Saludos a todas, todos, todes. Soy Amanda Monter y esto es Orgullo al Aire. Cuando llegue el mediodía es hora de sacar nuestro orgullo. Escucha Orgullo al Aire por Violeta Radio. Violeta Radio, 106.1 FM. Somos integrantes de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC. Ya estamos de vuelta, regresamos a Orgullo al Aire por Violeta Radio en el 106.1. Estamos con Geras Contreras y nos comentaba sobre la propuesta de la revolución queer basada en relaciones solidarias, ¿no? Donde la sociedad civil, claro, entra al quite, ¿no? En esas fracturas estatales de manera subsidiaria, nos aclaraba, pero que esta búsqueda de identidad, más allá del reconocimiento estatal jurídico, ¿no? Por la lucha de los derechos y su ejercicio, ¿no? Y sus garantías, también parte de estas relaciones sociales, ¿no? Que incluso, ¿no? y de apoyo vamos, basados en un reconocimiento del otro mucho más amplio, ¿no?
tan amplio de alguna manera como una suerte de altruismo. Yo lo entendía así, ¿no? De tal manera que veas en el otro, pues claro, parte de ti, como parte de ti, ¿no? Y como parte de esta sociedad donde vivimos, en esta red social, y busquemos pues sanar esas relaciones, ¿no? Más allá de estas cuestiones pues egoístas, utilitaristas, ¿no? Dime, Rogelia, a ver. No, es que a mí me gusta la idea del apostolado, me gusta la idea de construir comunidad, pero también hay que exigirle al Estado que haga su chamba, ¿no? Porque si no parece que lo dejamos como un poco sin molestarlo, pues ya sé que no nos va a dar nada, y entiendo esa posición porque muchas personas, no solo en este país, en América Latina, deciden organizar consultorios comunitarios, seguridad comunitaria, desayunos comunitarios. Pero qué interesante sería que lográramos que las instituciones también protegieran a la comunidad, ¿no? ¿Qué piensas, Gerard, sobre esto? Eso es cierto y es muy necesario, porque al final hay una estructura estatal que existe. Y como lo mencioné anteriormente, aunque sean mayores sueños, no va a desaparecer. Y en ese sentido, creo que algo que tenemos que reaprender como movimiento por los derechos de las personas LGBT es tener un doble papel frente al Estado, estar con y en contra del Estado a la vez. Y en estos ejercicios que creo que honestamente se retoman desde las luchas obreras feministas, es reconocer que sí hay que hacer una exigencia porque el Estado ya tiene las capacidades y los aparatos de control necesarios para proveer esos servicios, pero a la vez ser sospechosas sobre cuáles son las acciones y los efectos que esos pueden conllevar. Entonces creo que es la relación complicada que a veces como movimiento y un movimiento que quiero aprovechar a señalar, un movimiento social que ha tenido un momento de repliegue a causa de una tendencia antidemocrática que existe a lo largo de América Latina, que ha destruido los espacios de formación de cuadros y los espacios de militancia. Hay que volver a recordar las buenas prácticas que han existido en México y en otras latitudes de tener esa relación doble. Sí, es como una doble exigencia, ¿no? De alguna manera, un doble rol. Claro, ¿no? También un sujeto pasivo de derechos, pues, pero también activo, ¿no? Estar atento de que vayamos cumpliendo, porque luego pasa este diseño de políticas públicas sin las personas a las que en teoría tendría que beneficiar y entonces, pues, fracasan, ¿no? Fracasan porque no me tomaste en cuenta para el diseño del problema, no me tomaste en cuenta para subirlo a la agenda pública. Entonces, resulta que está como basada en otra realidad, pero no en la que se necesita, ¿no? Por ejemplo, a ver, Geras, yo tengo una pregunta a propósito de un tema que comentábamos hace rato, ¿no? ¿Cómo ves tú las tendencias en las redes sociales y estos discursos de odio, ¿no? Que de repente, claro, las redes sociales te permiten una libertad y una inmediatez para opinar, ¿no? A veces dialogar, en el mejor de los casos, pero dejémoslo de no opinar. Eh, ¿Has visto, no, últimamente con este boom de las tecnologías digitales, de esta revolución industrial, que se ha incrementado estos discursos de odio en estas redes sociales, más hacia la comunidad, menos adviertes, porque hay de todo, ¿no? También hay apoyo, hay información, desinformación, ¿no? Pero también, ¿cómo ves esta tendencia a la baja, a la alza de los discursos de odio hacia la comunidad? ¿Crees que se logra una comprensión o nos vamos alejando? Yo quiero sumarme a esta pregunta porque casi se va a acabar el tiempo y no quiero dejar de preguntar algo. Pero hace algunos días yo participé en un foro virtual sobre Wendy de la Casa de los Famosos, desde una perspectiva filosófica. Y entonces decíamos, bueno, esto tiene algún impacto o no tiene algún impacto. Por un lado es la ganadora, tiene los reflectores, pero por el otro lado yo en redes sociales veía un montón de gente diciendo felicidades al señor, ¿no? Y yo decía, bueno, qué les cuesta respetar la identidad que tiene Wendy, ¿no? ¿Por qué no pueden aceptar esa identidad? O sea, es algo que no nos cuesta
En realidad no me voy a enfermar, no me va a pasar nada si respeto una identidad como esta. Entonces yo me sumaría a esta pregunta, ¿no? ¿Qué tanto realmente estamos transformándonos o qué tanto las redes sociales nos muestran que, pues, que todavía falta mucho? Creo que no me atrevería a dar una respuesta si está para la alza o a la baja. Creo que sí se ha observado en los últimos años sí un crecimiento de las denuncias por violencia digital, por razón de género, orientación sexual e identidad de género, pero también a causa de que hay más herramientas para visibilizarlo. Pero creo que lo que observamos ahorita con las redes sociales, y creo que Rodolfo trae un gran ejemplo sobre cómo las personas reaccionaron de manera distinta a Wendy. Creo que al final la lógica en cómo funcionan las redes sociales más bien ha hecho pequeños claustros que han potencializado ciertas narrativas. Ya que me refiero, por un lado, sí reconozco que las redes sociales han sido vías de escape y de encuentro para muchas juventudes LGBT, y la existencia de grupos en Facebook, de Instagram, diferentes space en Twitter, en cómo los jóvenes que nunca se han conocido encuentran lazos de solidaridad es algo poderoso, pero eso también funciona por cómo están diseñados este espacio digital, donde el algoritmo solo te alimenta con la información que tú buscas. Y eso ha provocado como Wendy, que es una sensación y que va a tener y tuvo votos en México más que cualquier otro presidente, aún así haga que ciertas personas sigan refiriéndose a ella en masculino. Porque el contenido que van a consumir de Wendy sigue siendo el contenido que ese grupo social quiere recibir. Entonces creo que ese es el gran problema. El gran problema de las redes sociales, y por eso le ha sido muy útil al fascismo y a estos movimientos antiderechos eh, provocados por estas personalidades como Trump, Milei, Bukele, es que al final genera claustros. Yo más bien, y creo que ese espacio que ustedes dos crearon junto con Violeta Radio, creo que es bastante interesante, porque es un ejercicio de cómo recuperar la radio para poder romper esas fronteras que se construyeron a causa de las redes sociales y el consumo idealizado. Y creo que como retomemos el ejercicio de las radios comunitarias para poder quebrar y que la información sobre la comunidad no solo sea accesible para las personas que están familiarizadas o apoyan el tema de la población LGBT. Entonces, creo que su ejercicio a la vez es un gran ejemplo para responder cómo más bien necesitamos compartir las redes sociales para crear diálogos intergeneracionales, interclase, que posibiliten el respeto. Ah, pues qué maravilla, Geras, tus palabras, las agradecemos mucho en esta primera emisión de Orgullo al Aire, ¿no? El domingo es un buen día, pero todos los días también para sacar el orgullo. Y pues lamentablemente el tiempo, ¿verdad? Se va muy rápido. Esperamos que todos quienes nos hayan acompañado, todas, que hayan estado escuchándonos, pues les haya quedado por ahí alguna idea, alguna inquietud, que después puedan compartir con nosotros a partir de las redes sociales de Violeta Radio. Pues casi nos vamos. ¿Qué van a hacer este domingo, Amanda? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a descansar? ¿Vas a leer alguna serie? Pues mira que a propósito de lo que nos decía Geras, voy a investigar más sobre la revolución queer porque es muy interesante. No solo es la cuestión, vamos, del binarismo, ¿no? Y la cuestión sexual, sino hablaba, por ejemplo, de economías solidarias, y eso es muy importante, ¿no? Recobrar la comunidad y hacer comunidad, ¿no? Entonces, eso está padrísimo. Creo que voy a leer más, muchas, ya te pediré algunas recomendaciones, Geras. Y también fíjate que se está recomendando una película de trata de personas, no sé si la ubican, que me dijeron que está buenísima. Ahora les digo el nombre. Y que está en cine comercial, entonces está padrísimo para que pues la podamos ver y también esta cuestión de visibilizar la trata de personas y cómo, principalmente las mujeres, que también se da Mm. muchísimo,
se llama Sonidos de Libertad o Sonido de Libertad, que está en cines. Fíjate que se me antoja irla a ver y también buscar esa reflexión, ¿no? Para romper esas violencias, pues basadas en que, claro, ¿no? Tú que eres un gran filósofo, Rogelio, visibilizas al otro como una cosa, no como una persona. O sea, ves un valor económico donde tendrías que ver un valor inconmensurable, diría Kant, ¿no? Donde ya no ves la dignidad, sino una mercancía. Y esa explotación del otro, pues como una cosa, ¿no? Para el beneficio personal. Entonces, dicen que esa película visibiliza muy bien, ¿no? Esas relaciones. A propósito de que hablábamos de patriarcado, capitalismo y otras cosas, vale la pena, ¿no? Y qué bueno que está en cine comerciales, porque creo que le va a llegar y va a impactar A a mucha más gente, gente, ¿no? claro. Geras, ¿también te vas a ir a estudiar o vas a hacer algo más divertido? Yo quiero aprovechar para aclarar que la película Sonidos de Libertad es una película promovida por un movimiento antiderechos. Ah, Demuestra que la persona agresora es una persona homosexual, que por eso es tratante. Entonces, en sustitución, quiero invitar a las personas que están escuchando que vayan al Festival Shows México, que está ocurriendo en la Cineteca Nacional y en la Cineteca de Bellas Artes. Hay varias obras de proyectos feministas, disidentes y queers que son muy cortas, el precio son 40 pesos, entonces espero que puedan encontrar formas y narrativas distintas ahí. Pero fíjate que bueno, ahora con la sí, aclaración de Geras vale la pena verla con esa, porque con recuerdas esa que, otra perspectiva, sí. claro, porque al final del día reproduces, ¿no? Ciertos estereotipos y prejuicios de quiénes son los perpetradores y no necesariamente es así. Está buena para tu libro, tu segunda edición del libro de otras masculinidades. Otras masculinidades. Bueno, pues gracias, muchas gracias a todas las personas que nos escucharon. Nos vemos el siguiente domingo al mediodía. Gracias, Geras, por estar con nosotros. Gracias, Amanda. Y pues nos vamos, saquemos el orgullo al aire. Nos vemos el próximo domingo, 106.1 de FM por Violeta Radio. Gracias, Geras, Rogelio, Balam. Nos vemos pronto. Muchas gracias a ambos. Saludos a todas, todos, todes. Soy Amanda Monter y esto es Orgullo al Aire. Cuando llegue el mediodía es hora de sacar nuestro orgullo. Escucha Orgullo al Aire por Violeta Radio. Violeta Radio, 106.1 FM. Somos integrantes de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC.